Era un atardecer en la vasta hacienda, y el aire estaba impregnado del olor a caña recién cortada y tierra húmeda. El hijo del feitor, Alejandro, caminaba por los corredores del gran caserío con la mente inquieta. Su vida, marcada por la riqueza y la autoridad de su padre, parecía perfecta ante los ojos de cualquiera, pero él sentía un vacío que ni los lujos ni las órdenes podían llenar. Mientras tanto, en la cocina, Lucía trabajaba con diligencia, preparando los alimentos para la cena de los señores. Sus manos eran ágiles y fuertes, acostumbradas al trabajo constante, pero su mirada guardaba un fuego interior que nadie en la hacienda se atrevía a desafiar. A pesar de su posición, había algo en ella que no podía pasar desapercibido. Una dignidad silenciosa, un espíritu indomable y unos ojos que brillaban con inteligencia y curiosidad. Fue en un momento furtivo, cuando Alejandro buscaba refugio de la supervisión de su padre, que lo vio. Lucía, con la cabeza inclinada mientras removía la olla humeante, levantó los ojos por un instante, y sus miradas se cruzaron. Fue un instante breve, casi imperceptible para el resto del mundo, pero suficiente para encender una chispa imposible de ignorar. Ninguno de los dos sabía cómo llamarlo, pero algo profundo y prohibido comenzó a florecer entre ellos. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sabía que no debía acercarse, que cualquier gesto podía desatar la ira de su padre o el escándalo en toda la hacienda. Sin embargo, algo en esos ojos lo atraía irresistiblemente. Lucía sintió una mezcla de temor y fascinación, consciente de que este joven de ojos intensos representaba todo lo que su mundo le había negado: libertad, deseo y la posibilidad de un sentimiento puro, aunque prohibido. En aquel instante, mientras el sol se escondía tras los campos de caña, el destino comenzaba a escribir una historia que desafiaba las normas de la hacienda, una historia donde el amor y el riesgo caminaban de la mano. Alejandro y Lucía no podían imaginar las pruebas que vendrían, pero algo dentro de ellos sabía que este encuentro sería solo el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Quédate hasta el final y descubre cómo este amor prohibido desafiará las reglas de la hacienda y pondrá a prueba la valentía de dos corazones. Los días posteriores al primer encuentro fueron una tormenta silenciosa en los corazones de Alejandro y Lucía. Cada mirada furtiva en los pasillos de la hacienda era un riesgo, un juego de equilibrio entre el deseo y la prudencia. Alejandro comenzaba a sentir que su mundo, lleno de privilegios y órdenes, se estrechaba con cada latido de su corazón hacia Lucía. Ella, por su parte, luchaba contra una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que cualquier señal de afecto hacia él podía traer consecuencias graves, incluso para su propia vida. Pero el destino, caprichoso y constante, parecía acercarlos una y otra vez. Un día, mientras Alejandro revisaba las cuentas de la hacienda en un cuarto apartado, escuchó un murmullo. Lucía, buscando ingredientes frescos para la cocina, se había detenido junto a la ventana que daba al jardín. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez fue imposible apartar la mirada. Sin decir palabra, un gesto mínimo, una inclinación de cabeza, un leve parpadeo, habló más que cualquier declaración. Era un lenguaje secreto, reservado solo para ellos, en el que cada movimiento transmitía emoción, ternura y un deseo que desafiaba las reglas de la hacienda. El temor a ser descubiertos se mezclaba con la adrenalina. Cada paso que Alejandro daba hacia Lucía era un acto de valentía. Cada respuesta que ella le ofrecía con un leve gesto de manos o una sonrisa contenida era un riesgo calculado. La tensión crecía, y con ella, la certeza de que algo profundo y prohibido estaba naciendo entre ellos. La cocina, el pasillo, incluso los jardines de la hacienda se convirtieron en escenarios silenciosos de un amor que debía permanecer oculto, pero que, a cada instante, se hacía más imposible de negar. Una tarde, Alejandro encontró una excusa para acercarse a la cocina. Necesitaba revisar la preparación de un banquete especial, según orden de su padre. Lucía, consciente de la vigilancia constante, sintió que el corazón le latía con fuerza mientras lo veía entrar. Él se detuvo frente a ella, con una mezcla de timidez y determinación en la mirada. Sus manos se rozaron accidentalmente al pasar los utensilios, pero ninguno de los dos apartó la mirada. Fue un contacto breve, pero suficiente para encender un fuego que ambos intentaban, inútilmente, controlar. En esos momentos, comenzaron a compartir palabras suaves, apenas susurros, bajo el riesgo de ser escuchados. Conversaciones que hablaban de sueños, de anhelos de libertad, de un futuro que parecía imposible. Cada frase era un puente secreto que unía dos mundos distintos, el de la opulencia y autoridad de Alejandro, y el de trabajo duro y humildad de Lucía. Sin embargo, el amor prohibido crecía, y con él,
la sensación de que pronto serían descubiertos. El peligro se sentía en cada esquina de la hacienda, pero el corazón humano es capaz de desafiar cualquier riesgo cuando se trata del amor. Alejandro y Lucía comenzaron a darse cuenta de que este sentimiento no solo era pasión. Era un lazo profundo que los fortalecía y les daba esperanza en un mundo que, hasta ese momento, les había negado la posibilidad de soñar. No te vayas, quédate hasta el final y descubre cómo estos corazones valientes enfrentarán los peligros de la hacienda y la oposición de un mundo que no permite amar libremente. A medida que los días pasaban, Alejandro y Lucía comprendían que su vínculo crecía en secreto, pero también se volvía cada vez más vulnerable. La hacienda, con sus largos pasillos, sus habitaciones vigiladas y la constante presencia de ojos curiosos, parecía un escenario diseñado para impedir cualquier chispa de libertad o de amor entre quienes no debían cruzar esas fronteras. Cada gesto, cada mirada, debía ser medido, cada encuentro planeado con la precisión de un acto clandestino. Una tarde, mientras Lucía recogía las ollas recién lavadas en la cocina, escuchó pasos que no reconocía. Su corazón se aceleró. Era Alejandro, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito de uno de los sirvientes resonó desde el patio, recordándole que cualquier distracción podía ser fatal. Alejandro, con una mirada que mezclaba urgencia y ternura, le tomó la mano con delicadeza y le susurró al oído: «No temas, siempre buscaré la manera de verte». Lucía sintió un escalofrío. Esas palabras, aunque suaves, tenían la fuerza de un juramento secreto que ambos compartían. Sin embargo, la tensión no tardó en intensificarse. El padre de Alejandro, severo y orgulloso, había comenzado a sospechar de las miradas prolongadas de su hijo hacia la cocina. La presión de la autoridad se cernía sobre ellos, recordándoles que el amor que nacía entre un hijo del feitor y una esclava podía poner en riesgo no solo sus corazones, sino toda la jerarquía establecida de la hacienda. Alejandro sentía un conflicto constante. Debía obedecer a su padre, pero su corazón lo impulsaba hacia Lucía. Por su parte, Lucía luchaba contra la culpa y el miedo, consciente de que ser descubierta podría significar castigos severos, o peor aún, ser separada para siempre del joven que había comenzado a ocupar sus pensamientos de manera constante. Entre las sombras del atardecer, comenzaron a idear estrategias para encontrarse sin ser vistos. Encuentros rápidos en el huerto, mensajes escondidos entre las verduras, susurros desde las ventanas abiertas. Cada contacto era un riesgo, pero también una reafirmación del amor que crecía entre ellos. Cada momento compartido, aunque breve, se transformaba en un recuerdo imborrable que les daba fuerzas para seguir. En medio de este peligro constante, Alejandro y Lucía comenzaron a soñar con un futuro donde pudieran estar juntos sin temor, donde las jerarquías y las cadenas de la hacienda no definieran sus destinos. Pero la realidad era implacable, y la sombra de la autoridad y la tradición pesaba sobre cada uno de sus pasos. Cada gesto de cariño debía ser camuflado, cada palabra de afecto, un secreto guardado solo entre ellos y la noche que los cubría. Aún así, el amor prohibido florecía. La tensión entre el deseo y el deber se mezclaba con la esperanza de un mañana donde la libertad y el afecto pudieran coexistir. En cada encuentro secreto, en cada palabra susurrada, Alejandro y Lucía descubrieron que el amor verdadero no se mide por las circunstancias, sino por la fuerza con la que dos almas se buscan incluso cuando todo parece estar en contra. Los días continuaban pasando, y aunque Alejandro y Lucía eran cautelosos, la tensión en la hacienda empezaba a sentirse en el aire. Cada mirada entre ellos era un hilo que podía romperse en cualquier momento. Las noticias de su cercanía comenzaron a recorrer los pasillos silenciosos como un rumor, y la intuición de los mayores no tardó en despertar. La primera señal de peligro se manifestó una tarde, cuando el padre de Alejandro inspeccionaba los alrededores de la cocina, buscando algún motivo para reprender a los sirvientes. Su mirada se cruzó con la de Lucía por un instante, y en ese instante, el corazón de la joven se detuvo. Sabía que había sido vista, aunque todavía no podía confirmar si la sospecha había germinado en la mente del hombre severo que controlaba la hacienda. Alejandro, por su parte, sentía la presión del deber y la obediencia hacia su familia. Su padre lo había criado para cumplir las expectativas del apellido, y cualquier señal de rebeldía podía ser castigada duramente. Sin embargo, la ternura que Lucía le transmitía con cada gesto era más poderosa que el miedo. En secreto, Alejandro ideó maneras de protegerla, pequeños regalos escondidos en la cocina, mensajes cifrados entre los utensilios, y palabras de aliento susurradas desde la ventana de su habitación. Cada acto era una mezcla de amor y peligro, y cada sonrisa de Lucía le confirmaba que valía la pena arriesgarlo todo por ella.
El miedo comenzó a ser un compañero constante. Lucía ya no solo temía ser descubierta, también empezaba a sentir la angustia de que Alejandro pudiera ser reprendido o incluso castigado por su cercanía. Cada vez que escuchaba pasos cerca de la cocina, cada vez que sentía la presencia de los sirvientes del patio, su corazón latía con fuerza. Alejandro también notaba la tensión. Sus encuentros debían ser más breves, más ingeniosos, más sigilosos. La libertad de su amor estaba limitada por la vigilancia implacable de la hacienda, y la posibilidad de perderlo todo se cernía como una sombra constante. A pesar del peligro, el amor entre ambos crecía con intensidad. Cada mirada robada, cada palabra susurrada, cada toque de manos furtivo era un acto de desafío a la autoridad y a las rígidas jerarquías de la hacienda. Lucía comenzó a comprender que el amor verdadero no se mide por la seguridad que ofrece, sino por la fuerza con la que dos corazones se buscan incluso cuando todo conspira contra ellos. Alejandro, por su parte, aprendió que proteger a quien amaba requería ingenio, paciencia y valentía, y que cada gesto de cuidado se convertía en un acto de rebelión silenciosa. En la penumbra del atardecer, mientras los últimos rayos de sol iluminaban la cocina, Lucía y Alejandro compartieron un momento prolongado, sabiendo que el peligro estaba más cerca que nunca, pero también conscientes de que su amor se había convertido en un refugio en medio de la opresión. Ambos entendieron que cada encuentro clandestino fortalecía sus almas y que el riesgo era solo un recordatorio de que estaban viviendo un amor prohibido, intenso y verdadero. Quédate hasta el final y descubre cómo dos almas desafiantes aprenden a amar bajo la sombra de la vigilancia y la sospecha, y cómo cada secreto compartido puede transformar el destino de la hacienda y sus corazones. Los días de secretismo entre Alejandro y Lucía se tornaban cada vez más tensos. La hacienda estaba llena de murmullos. Los sirvientes observaban con ojos atentos y los mayores sospechaban que algo no estaba en orden. Una tarde, mientras Lucía preparaba la comida en la cocina, escuchó pasos apresurados acercándose. Su corazón se detuvo. Era don Ramón, el padre de Alejandro, conocido por su carácter severo y su mano dura para mantener el orden en la hacienda. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que cualquier indicio de su cercanía con Alejandro podría significar un castigo inmediato, no solo para ella, sino también para Alejandro. Alejandro, que había sentido la presencia de su padre desde la ventana, corrió hacia la cocina, buscando la forma de proteger a Lucía sin ser descubierto. El miedo se mezclaba con la adrenalina. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida. Sabía que si don Ramón los encontraba juntos, la jerarquía de la hacienda y la vida que conocían podrían cambiar para siempre. Sin embargo, la pasión que los unía los impulsaba a arriesgarlo todo por un instante más de cercanía. Don Ramón entró en la cocina con paso firme, inspeccionando cada rincón. Lucía intentó mantener la calma, escondiendo cualquier señal de complicidad. Alejandro se mantuvo a distancia, su mirada fija en su padre, tratando de leer sus intenciones. El silencio se prolongó hasta que finalmente don Ramón, con voz grave, preguntó por un utensilio que supuestamente estaba fuera de lugar. Fue un momento crítico, una palabra equivocada, un gesto torpe, y todo habría terminado en un escándalo. Lucía respondió con rapidez y precisión, demostrando obediencia y sumisión, mientras Alejandro ocultaba su preocupación tras una fachada de tranquilidad. El peligro los obligó a replantear sus encuentros. Ya no bastaban las miradas furtivas. Necesitaban planes más elaborados, rutas secretas y señales silenciosas para comunicarse. Cada gesto cotidiano, cada paseo por el patio, se convirtió en un acto de estrategia, mezclando amor con supervivencia. La tensión creció, pero también la fuerza de su vínculo. Lucía comenzó a comprender que el verdadero amor no solo se prueba en la felicidad, sino también en la adversidad. Alejandro, por su parte, entendió que proteger a quien amaba requería no solo valentía, sino también inteligencia y paciencia. A pesar de la amenaza, cada instante juntos fortalecía su relación. La cocina, antes un lugar de trabajo y obediencia, se transformó en un santuario clandestino, un espacio donde podían susurrar promesas y compartir miradas cómplices. Sabían que el peligro acechaba, pero también entendían que su amor tenía la capacidad de desafiar las rígidas jerarquías de la hacienda, y que cada riesgo tomado reforzaba la intensidad de sus sentimientos. La tensión en la hacienda había alcanzado un punto crítico. Lucía y Alejandro habían aprendido a moverse como sombras, esquivando la mirada vigilante de los mayores y los murmullos curiosos de los sirvientes. Sin embargo, un pequeño descuido podía cambiarlo todo. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Lucía a cargar un cesto con frutas para la cocina, fueron vistos por Martina,
una joven sirvienta que, aunque en apariencia sencilla y servicial, siempre había sentido celos de la cercanía entre Lucía y el hijo del feitor. Martina no tardó en correr a contar lo que había visto. Su relato, exagerado y cargado de suposiciones, llegó rápidamente a los oídos de don Ramón. El feitor, ya con sospechas latentes sobre la relación de su hijo, sintió que sus peores temores comenzaban a confirmarse. El corazón de Lucía latía con fuerza. Sabía que este momento podía marcar un antes y un después. Alejandro, al enterarse de la noticia, sintió una mezcla de ira y desesperación. Su amor por Lucía nunca había sido tan intenso, pero ahora la amenaza se volvía tangible, concreta. Don Ramón decidió tomar cartas en el asunto inmediatamente. Convocó a Alejandro a su despacho, donde los muebles de caoba y los cuadros de antepasados formaban un ambiente solemne y opresivo. Alejandro, temblando por la anticipación, escuchó las palabras de su padre. La relación con Lucía era inaceptable, un desafío a la autoridad y al orden de la hacienda. La ira y el miedo se mezclaban en su pecho, pero no hubo tiempo de respuesta. Don Ramón ordenó que Lucía fuera trasladada a otra sección de la hacienda, lejos de la vista de su hijo, y que los encuentros entre ambos fueran imposibles. El dolor se hizo tangible. Cada paso que los separaba era una punzada en el corazón. Lucía lloraba en silencio, recordando los momentos robados, los susurros compartidos en la cocina, las promesas de amor selladas con miradas y caricias furtivas. Alejandro, encerrado en su habitación, reflexionaba sobre la injusticia del mundo que los rodeaba. Sus manos, acostumbradas a los privilegios de la vida de hijo del feitor, ahora temblaban al pensar en la separación. Aún así, en medio del dolor, ambos comprendieron algo profundo. El amor verdadero no desaparece con la distancia ni con la prohibición. Cada pensamiento de Lucía y Alejandro estaba impregnado de esa fuerza silenciosa, esa resistencia que desafía la autoridad y las normas. Sus corazones, aunque separados físicamente, seguían latiendo al mismo compás. A pesar de la separación impuesta por don Ramón, Alejandro y Lucía no podían resignarse a vivir sin la presencia del otro. Cada noche, cuando la hacienda se sumía en el silencio y las sombras se alargaban por los pasillos, Alejandro encontraba formas de acercarse a la cocina sin ser visto. Los sirvientes que eran leales a Lucía, conscientes de la injusticia que vivía, le ayudaban con discretas señales y rutas secretas. Cada encuentro era un riesgo calculado, pero el amor que sentían superaba el miedo. Lucía, mientras preparaba la cena para los demás esclavos y trabajadores de la hacienda, sentía como su corazón se aceleraba al escuchar pasos suaves cerca de la puerta de servicio. Era Alejandro, siempre con una sonrisa que iluminaba la oscuridad y una mirada que parecía decir: «Estoy aquí, y nada nos separará». En esos breves momentos, tomaban las manos del otro, susurraban promesas de resistencia y soñaban con un futuro en libertad, aunque solo fueran segundos robados al tiempo. La tensión aumentaba con cada paso que daban. La vigilancia de Martina y otros ojos curiosos hacía que cada encuentro fuera un acto de valentía. Una tarde, mientras Alejandro esperaba a Lucía detrás de un gran barril de vino, escuchó los pasos de don Ramón acercándose. Su corazón dio un vuelco. El temor de ser descubiertos le heló la sangre. Sin embargo, Lucía, con una mirada decidida, le tomó la mano y juntos se escondieron en un pequeño almacén de herramientas, apretándose el uno al otro, sintiendo que su amor era más fuerte que cualquier orden o amenaza. Estos momentos furtivos no solo fortalecieron su vínculo, sino que también hicieron que ambos comprendieran la profundidad de sus sentimientos. Alejandro, acostumbrado a una vida de privilegio, comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Lucía, comprendiendo la dureza de la esclavitud y la injusticia que su propia familia perpetuaba. Lucía, por su parte, sentía que cada riesgo valía la pena por estar junto a Alejandro, enseñándole que el verdadero amor requiere valentía y sacrificio. Sin embargo, sabían que no podían confiar completamente en nadie. Cada encuentro era una apuesta con el destino. La pasión y el miedo se mezclaban, creando una sensación de urgencia que los mantenía alertas y vivos. Cada mirada, cada caricia, era un acto de rebelión contra la opresión y una declaración silenciosa de que su amor no podía ser destruido por cadenas ni jerarquías. Quédate hasta el final y descubre cómo dos corazones prohibidos desafían la autoridad, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, el amor verdadero se atreve a brillar y a encontrar caminos donde parece no haber salida. El amor secreto entre Alejandro y Lucía había crecido con cada encuentro furtivo, pero la tensión en la hacienda comenzaba a sentirse como un viento que presagiaba tormenta. La curiosidad de algunos sirvientes, mezclada con los celos de Martina, la asistenta de la casa,
amenazaba con descubrir lo que hasta ahora habían mantenido en secreto. Cada mirada sospechosa, cada comentario casual sobre Alejandro y Lucía, llenaba sus días de ansiedad y sus noches de insomnio. Una tarde, mientras Lucía recogía frutas en el huerto para la cocina, escuchó el crujido de ramas que no correspondían al ritmo del trabajo de los demás. Su corazón se detuvo. Alejandro apareció detrás de los árboles, con esa sonrisa que siempre le daba valor, pero su mirada estaba tensa. Se apresuraron a encontrarse, tomando precauciones para que nadie los viera. Fue entonces cuando Martina, que rondaba el lugar para vigilar, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Lucía. La asistenta sabía más de lo que parecía y no tardaría en usar esa información para su propio beneficio. Alejandro y Lucía sintieron el peso de la amenaza. No solo arriesgaban su libertad, sino también la paz de todos aquellos que, de alguna manera, habían ayudado a mantener su amor escondido. Alejandro comprendió que, aunque su posición le otorgaba cierta protección, la injusticia que su familia ejercía podía convertirlo en un obstáculo para su felicidad. Lucía, con lágrimas en los ojos, le tomó las manos y le susurró palabras de coraje. No importa lo que pase, mientras nos tengamos, podemos enfrentar cualquier sombra. Esa noche, mientras la hacienda dormía, Alejandro decidió hablar con algunos sirvientes de confianza, buscando aliados que pudieran proteger a Lucía de la curiosidad y los rumores. Por su parte, Lucía planeaba estratégicamente sus tareas para evitar que los ojos indiscretos detectaran sus encuentros. Cada acción se volvió un juego de estrategia, donde el amor se mezclaba con el miedo y la necesidad de supervivencia. El peligro acechaba a cada paso. Cada conversación, cada paseo por los pasillos, podía ser observado. Pero en medio de la tensión, su amor se fortalecía. Cada secreto compartido, cada toque furtivo, era un acto de valentía y rebelión contra las cadenas que los oprimían. Sabían que un error podría cambiarlo todo, pero también entendían que rendirse no era una opción. Los días en la hacienda se volvieron cada vez más tensos. Los rumores comenzaron a filtrarse entre los sirvientes y algunos ojos curiosos empezaron a seguir los pasos de Lucía y Alejandro. La amenaza de ser descubiertos se sentía en el aire como un peso invisible que les robaba la tranquilidad. Cada mirada sospechosa, cada comentario murmurante, era una advertencia silenciosa de que su secreto ya no estaba tan seguro como antes. Alejandro, consciente de la posición de su familia y del poder que tenía sobre los demás, comprendió que su amor con Lucía no solo desafiaba las normas de la hacienda, sino que también podía desencadenar conflictos que afectarían a todos a su alrededor. Sentado en su habitación, pensaba en los riesgos, perder la confianza de su padre, enfrentar la ira de los capataces e incluso poner en peligro la libertad de Lucía. Sin embargo, su corazón no podía ignorar la fuerza de su amor. Cada recuerdo de los momentos compartidos con Lucía le daba valor para enfrentar lo imposible. Lucía, por su parte, sentía el peso de la vulnerabilidad. Ser una esclava en la hacienda la hacía consciente de que cualquier error podría significar castigos severos, separación forzada o incluso consecuencias peores. Aún así, su amor por Alejandro le daba la fuerza para arriesgarse. En la cocina, mientras picaba verduras y preparaba los alimentos, no podía evitar soñar con un futuro donde ambos fueran libres, donde su amor no tuviera que esconderse entre las sombras. Una tarde, Alejandro encontró a Lucía en el huerto, lejos de los ojos de los demás, y le propuso una decisión arriesgada: huir de la hacienda, dejar atrás todo lo que conocían para poder vivir su amor sin miedo. Lucía lo miró con ojos llenos de lágrimas, consciente de que cada paso sería peligroso, pero también entendiendo que la alternativa era una vida de secretos y temor. Sus manos se entrelazaron y, en un susurro, prometieron mantenerse unidos pase lo que pase. Mientras planificaban su escape, la tensión crecía. Cada paso debía ser calculado, cada aliado debía ser confiable, y cada gesto podía significar la diferencia entre la libertad y la captura. Pero en medio del miedo, su amor se volvía más fuerte. Un vínculo que desafiaba las cadenas físicas y sociales, un lazo que demostraba que incluso en la opresión más cruel, la esperanza podía florecer. La noche del escape llegó. Alejandro y Lucía, con los corazones latiendo a 1000 por hora, se movieron sigilosamente entre los senderos de la hacienda. Cada sombra parecía un enemigo, cada crujido del suelo una amenaza. Sin embargo, su amor les daba valor. Su fe en el otro era un faro que los guiaba a través de la oscuridad. Habían planeado cada detalle, confiaban en los pocos aliados que habían decidido ayudarlos, y sobre todo, creían que la libertad era posible si se mantenían unidos. Mientras cruzaban los campos, recordaban los momentos compartidos,
las miradas robadas y las caricias escondidas que habían hecho que su amor creciera a pesar del peligro. Lucía, por un instante, miró a Alejandro y vio no solo a un joven con privilegios, sino a un hombre dispuesto a desafiar todo por ella, dispuesto a luchar contra las injusticias de la vida y las imposiciones de la sociedad. Alejandro, a su vez, veía en Lucía no solo a la esclava de la cocina, sino a su compañera, su fortaleza y su esperanza. Cuando llegaron al límite de la hacienda, el primer rayo del amanecer iluminó sus rostros. Respiraron profundo, sintiendo la libertad en cada inhalación, aunque sabían que los desafíos aún no habían terminado. Sin embargo, en ese momento, comprendieron algo esencial. El amor verdadero no se mide por la facilidad de vivirlo, sino por la valentía de sostenerlo a pesar de las dificultades. Al amanecer, se alejaron hacia un nuevo destino, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El dolor de dejar atrás la tierra que los vio crecer y los recuerdos de la opresión se mezclaban con la alegría de la esperanza, con la certeza de que juntos podían construir algo mejor, algo que nadie podría arrebatarles. Este amor prohibido había puesto a prueba su paciencia, su fe y su coraje. Les enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, la luz del amor puede guiar a los corazones valientes y que, aunque la sociedad intente imponer límites, la dignidad y el afecto verdadero siempre encuentran un camino. No te vayas, escucha hasta el final. Esta historia nos recuerda que la esperanza y el amor pueden desafiar cualquier injusticia, y que la fe en lo que es justo y verdadero puede transformar vidas. Suscríbete para descubrir más historias que inspiran, enseñan y conmueven el corazón.